Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy día, jueves 19 de noviembre. Bien, vamos a recordar de que hoy tenemos el área de ciencia y tecnología y también tenemos comunicación integral. Recordando lo que es el área de ciencia y tecnología, pues vamos a hablar de lo que hicimos la clase anterior. ¿Recuerdan que hicimos la clase anterior? Hemos hablado acerca del ecosistema. Muy bien. ¿Qué cosa del ecosistema se recuerda? ¿Algo de ustedes se recuerdan qué cosa es el ecosistema? Bueno, pues vamos a decir que el ecosistema, ¿qué cosas? El conjunto, ¿de qué? Conjunto de seres vivos que, como dice, viven interactuando, ¿no? O sea, yo, que soy un ser vivo, necesito de un factor que no sea un ser vivo. Por ejemplo, ¿no? Yo necesito del aire, que no tiene vida, pero para mí es útil. También la planta. La planta necesita qué cosa? Agua. El, el agua es un factor o es un ser no vivo, pero se necesita para qué? Para que ella pueda, como dice, hidratarse, ¿no? Alimentarse. Bien, entonces vamos a recordar un poco entonces de ese tema del ecosistema para continuar, porque hoy vamos a hablar las clases de ecosistemas. Bien, entonces vamos a recordar que nos dice que el ecosistema es un conjunto formado por seres vivos y es el lugar donde se relacionan entre sí. Es el espacio donde están, ¿no? Nosotros vivimos en el aire, no. Los pajaritos duermen en el aire, los perritos viven en el aire o viven en el agua, no es así. Entonces dice que nosotros, los seres vivos, ¿qué cosa dicen? Nos relacionamos entre nosotros, pero ¿qué cosa? En un espacio. ¿Qué cosa más dice? Que este ecosistema tiene sus componentes y son los componentes bióticos, que son los seres vivos, y los componentes o los factores abióticos, que son los seres que no tienen vida, pero nosotros lo necesitamos, ¿no? El animal, la planta, la persona lo necesita. Y eso, por ejemplo, es el aire, la luz, qué cosa más, el suelo, el clima, ¿no? Uy, ahora se siente un poco que está calentando el ambiente, ¿no? Necesitamos eso porque teníamos frío muy temprano. Pero en lo biótico dice que son los animales, las plantas y dos microorganismos, o sea, los seres más pequeñitos. Bien, entonces habíamos dicho nosotros que el ecosistema entonces era el conjunto formado por seres vivos y que entre ellos se interrelacionan. Ahora les decía que vamos a hablar entonces de los tipos o las clases de ecosistemas. Hay dos grupos. Estos dos grupos nos dicen, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ver así a pensar que si nos hemos ido, por ejemplo, a la playa, nos hemos ido a la playa. ¿Usted cree que el hombre ha hecho esa playa, ese mar? ¿Creen ustedes que el hombre fue y con muchos camiones hizo un tremendo hueco, echó agua, puso animales? ¿Verdad que no fue así, no? Entonces podemos decir que esos ecosistemas o ese ecosistema es natural. La naturaleza lo formó, como se dice, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo fuera a tu casa y tú tuvieras un jardín, ¿la naturaleza lo ha hecho? ¿O tus padres o alguna persona ¿cómo se llama? Lo limpió, excavó, sacó todas las piedras grandes y ¿cómo se llama? Echó agua, semillas y plantaron de repente una planta. Entonces ahí el hombre lo ha realizado, o sea, ha intervenido la mano del hombre. Entonces podemos decir que ello sería el ecosistema artificial. Bien, entonces vamos a colocar nuestro esquema, este cuadro sinóptico, que sería la clase de hoy día. Entonces vamos a ver acá, dice, clases de ecosistemas. Tenemos a los ecosistemas naturales, dice, formados por la naturaleza lo ha creado. Ese bosque inmenso que puedo ver de repente cuando enfocan en la televisión, enfocan esas cámaras, lo que son, por ejemplo, la selva, ¿no? No me va a decirme que todos esos árboles la plantaron las personas tampoco, ¿no? Entonces todo ese, por ejemplo, u otros lugares, otros paisajes, de repente si me voy a Ancash, ese nevado, ¿no? Entonces ese espacio, como dice, es un ecosistema natural, ¿no? Ahí viven los animales, desde los más grandes, los más pequeñitos, de los más diminutos, y dice que está formado por la naturaleza, como por ejemplo la laguna, el mar, un río, el bosque, ¿cierto? Ahora vemos el ecosistema artificial. ¿Qué nos dice el ecosistema artificial? Dice que son lugares creados, pero por el ser humano, por la persona, ¿no? Hay cataratas que también el hombre lo hace, como también hay cataratas
que está hecho por la naturaleza, ¿no? La erosión, todo eso de las rocas, todo eso ha sucedido, ¿no? Entonces, en este ejemplo de lo que es ecosistema artificiales tenemos, por ejemplo, el jardín, de repente el jardín de nuestra casa, el jardín de mi colegio, el jardín del mercado, de la parroquia, ¿no? Algún jardín donde hay plantas. También puede ser un ecosistema artificial, una pecera, ¿sí? Porque ahí ponen agua, le ponen pececitos, le ponen algunas algas, le ponen piedras, ¿cierto? Entonces también podemos decir que una pecera es un ecosistema artificial. También el parque. Salgo al parque, veo tremendos árboles que han sembrado pequeños, pero ya con tantos años que ha pasado ya está grande. Ya veo que tiene incluso, hay nidos, ¿cierto? Lugares también donde los otros pajaritos van y duermen. También hay arañitas. O sea, es un ecosistema artificial. ¿Por qué? Porque el hombre ese espacio lo ha creado o lo ha trabajado para que pueda de repente ahí tener plantas e incluso algunos animalitos. Acá, también dice acá una chacra. Si nosotros vamos de visita, nos vamos a algún lugar fuera de la ciudad de Lima, vemos de repente que el hombre, el agricultor, ha hecho sus chacras, ¿no? Al trabajar en sus chacras, ¿hay qué cosa ha habido? De repente haya sembrado muchas plantas, pero en esas plantas también genera más vida. ¿Por qué? Porque ahí de repente habrá ratones, también ahí habrá serpientes, también ahí habrá arañas, hay planta, hay agua, es decir, todos los elementos que conforman y hacen un ecosistema, pero en este caso sería artificial. Bien, chicos, entonces hoy nos ha tocado hablar acerca del ecosistema o de las clases de ecosistema. ¿Cuántos son? Les dije, son dos, ¿no? El ecosistema natural y el ecosistema artificial. Ahora vamos a continuar viendo acerca del ecosistema, que también los seres humanos, o sea, el hombre, las plantas y los animales, también cómo se adaptan, ¿no? A estos ecosistemas, cómo se adaptan. Por ejemplo, si nosotros vemos por ejemplo, hay lugares donde vamos a poner un ejemplo simple, en la selva, ¿no? A pesar que la selva es grande, hay personas que viajan a ese sitio, talan los árboles, ¿no? Al talar o al matar un árbol, pues van a dejar de vivir ahí muchos animales. ¿Por qué? Porque de repente era un lugar donde los monos podían estar trepados ahí en el árbol, de repente nidos de pájaros, de repente también hay serpientes también que viven sobre los árboles, y así, ¿no? Muchos otros animales. Entonces el hombre al talar, ¿qué está haciendo? Está dejando que esa casa se destruya de los animales, ¿cierto? Y ese espacio va de repente a utilizarlo para hacer, no sé, una casa grande, o hará, no sé, de repente puede ser otras cosas, puede ser como un mercado, ¿no? Puede utilizarlo. Entonces, ¿qué pasa si algunos animalitos lograron salvarse? Ellos van a tener que salir de ese lugar, de ese hábitat y correr a otra zona. En esa zona podrá sobrevivir o podrá vivir esos animalitos, ya que de su lugar los han botado. ¿Por qué lo han botado? Porque han talado el árbol, de repente han quemado todos esos pasos que había, todo eso, ¿no? Entonces el animalito se ha ido a otra zona. Al irse a otra zona, es decir, se está adaptando de ese lugar que era, se fue al otro lugar que de repente no le gustaba, pero tiene que quedarse ahí porque acá es un peligro, porque las personas están yendo ahí a vivir y es de seguro que cuando lo van a ver los animales lo van a maltratar, ¿no? Y a los animalitos no lo podemos estar encerrando ni tampoco colocando en jaulas. Entonces el animalito que hace va a otra zona, ahí se adapta. Lo mismo pasa con las plantas, como por ejemplo, si nosotros vemos o conocemos, alguna vez hemos visto los cactus, han visto que las hojas de los cactus son gruesos. ¿Por qué serán gruesos? Porque tratan de absorber el agua, ¿no? La humedad que hay de repente en las noches o en la madrugada, absorben y guardan en sus hojas. Por eso que sus hojas son gruesas. ¿Y para qué guardan? Porque saben que en ese lugar de repente no hay lluvia. ¿Y cuándo entonces van a tomar agua? ¿Quién se va a ir a decir, te echo un poquito de agua? Nadie. Entonces la planta que hace sola guarda su reserva para que ella se hidrate, ¿no? O sea, para que tenga vida todavía. Entonces, ahora vamos a hablar de las adaptaciones de los seres vivos en el ecosistema. Es decir, las plantas, incluso nosotros también las personas nos adaptamos, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver quizás un niño vivía en la selva y por motivo de trabajo tuvo que venirse a la ciudad. Entonces, ese niño, esa familia se está adaptando a la ciudad o a la capital, ¿no? Porque de repente en su zona no hay tantos carros como acá.
de repente en su zona podía salir a jugar sin zapatos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay bastante plantas, hay vegetación, pero acá no puede salir sin zapatos, ¿no? Acá, a pesar que hace calor, quema el suelo, la arena o el piso, mientras que allá con tanta calor no lo siente eso, ¿no? Entonces, los seres humanos, o sea, las personas también se adaptan, pero en este caso vamos a hablar de la adaptación de las plantas y de los animales. Entonces, dice acá, las adaptaciones de los seres vivos en el ecosistema. Dice, se desarrollan de acuerdo con sus necesidades de alimentarse, reproducirse y defenderse, ¿no? O sea, si veo como ese animalito que al principio vivía en un lugar y las personas han ido, han talado los árboles, el animalito, su defensa, ¿cuál sería? Salir de ese sitio, se está defendiendo, yo me salgo de acá porque acá me van a matar, ¿no? Entonces sale, es lo que sucede acá. Ahora, dice acá, las adaptaciones al clima. Ustedes saben que, por ejemplo, en la costa tenemos una calor que quema horrorosamente. Si vamos a la sierra, en la sierra también hay calor, pero también hay una temperatura que es muy fría o mucha lluvia. Si vamos a la selva también quema bastante, pero también en ese momento también hay una lluvia fuertísima. O sea, es, digamos, como que intercala uno con otro, ¿no? O sea, me calienta bastante y también como que me refresca también, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá también las plantas y los animales se adaptan a los climas. Como por ejemplo, dice, muchos animales se adaptan al frío o al calor, como el oso polar que tiene pelaje grueso, ¿no? El oso polar vive donde hay hielo, ¿no? Entonces, en esa zona muy fría, ¿qué ha hecho su cuerpo? Se ha adaptado, por eso que su cuerpo está lleno de pelos y tiene una capa muy gruesa en su piel para que le proteja del frío, que quizás nosotros no podemos estar como se dice así, ¿no? O sea, tendremos que poner mucha ropa y todo eso, ¿no? Para poder estar en ese lugar. Mientras que las plantas, como el cactus, se adapta a zonas calurosas. Ellas acumulan gran cantidad de agua en sus hojas gruesas. Ahora nosotros en esta parte, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá ustedes van a dibujar o de repente van a pegar esto, algún animalito que podría ser de repente un oso polar, también hay el zorro polar, también hay. Entonces, o también pueden dibujar a un cactus, como les digo, pueden ustedes dibujar o pegar, ¿no? Después de lo que dice las adaptaciones al clima, pueden dibujar animales o plantas, ¿no? Como está indicando el ejemplo. Ahora vamos a pasar a la adaptación, dice, a la luz. Imagínense que hay animales que se adaptan a la luz, o sea, es muy beneficioso para ellos. ¿Y por qué será? Vamos a verlo. Dice, hay animales que su pigmentación en la piel, es decir, color de la piel, dice, es importante porque los protege de los rayos solares. O puede pasar desapercibidos de sus depredadores. Es decir, por ejemplo, el camaleón cambia de color y cuando siente que está en peligro cambia de color. ¿Por qué? Porque así va a ser de que su depredador, o sea, el que le va a atacar, lo confunda con una planta, con una rama, con el parecido al tronco, no de un color medio oscuro, o a las hojas que es medio verduzco. O también podemos acá quizás ver quizás también en otro animal como el búho, ¿no? El búho, por ejemplo, muy bien ve de noche. O sea, cómo se ha adaptado su vista, ¿no? Sus ojos. E incluso se dice por eso es que tiene los ojos grandes. Entonces, ¿ustedes qué cosa van a hacer ahí? Ustedes van a también a dibujar a un búho, o si es que quieren pegarlo, a un búho. ¿Y qué cosa más hemos dicho? A un camaleón. Vamos a ver el último que dice, las adaptaciones para la defensa y la alimentación. ¿Cómo es esto? Hay animales o plantas que para defenderse y para comer, ellos también se adaptan también, como por ejemplo las plantas carnívoras, ¿no? Uno ve, qué hermosa, qué bonita planta, pero no sabemos que después está atenta, que viene algún insecto y se lo comió. Entonces dice, hay seres vivos que han desarrollado adaptaciones para defenderse o capturar a sus presas. En este caso podríamos decir que se trataría sobre todo de las plantas carnívoras, ¿no? Que hay en el mar y que también está, como dice, en los bosques también se encuentra. Entonces, chicos, esto ha sido la clase de lo que es hoy día, clases de ecosistemas y las adaptaciones de los seres vivos en un ecosistema. De tarea ustedes solamente van a tener que trabajar o resolver lo que está en el libro. Yo les voy a enviar todo en la página. Ahora vamos a regresar con el área que nos toca, comunicación. Bien, chicos, nos estamos viendo.